Eso lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, a dónde se está dirigiendo el presupuesto de nuestro país, a aumentar un aparato estatal que está sirviendo nada más para reprimir al mismo pueblo y generar una seguridad que solo la obtienen los grandes funcionarios de nuestro país, pero que el pueblo hondureño sigue en la indefensión absoluta. Vemos como todos los días los crímenes de niños, las masacres se siguen presentando incluso en centros escolares ahora. Vemos cómo colegas nuestros han fallecido en las peores circunstancias en un país en donde la policía solamente cuida a un cierto sector gubernamental, porque incluso ni todo está cubierto por esto, y cómo se invierte en armas. Creo que es realmente vulgar la forma en la que se destina un presupuesto en un país en donde la enfermedad es una pelea del día a día del ciudadano. El hambre sigue matando nuestros conciudadanos, y cómo la falta de oportunidades para nuestros jóvenes también sigue alimentando toda esa violencia que se está generando en nuestro país. Tenemos enfermedades, tenemos procesos realmente graves en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro presupuesto dejó de privilegiarse realmente la necesidad de las personas. Todos los días las personas que van a los centros hospitalarios, aunque el presidente y aunque sus cajas de resonancia sigan diciendo lo contrario, no hay medicamentos en este país, no hay un acelerador lineal en el primer centro que se atiende cáncer, en el centro público. Sin embargo, vemos como diputados pretenden que se construya un nuevo hospital de cáncer cuando el que tenemos está en el absoluto abandono. Cómo la gente tiene que comprar desde sondas, desde jeringas, desde catéter, cómo realmente no hay médicos graduados, y gracias a que no hay médicos graduados, los médicos en servicio social, a quienes tampoco les pagan al día su salario, se tienen que desplazar a las áreas más postergadas de nuestro país, recibiendo menos de un salario mínimo como estipendio para que puedan irse a estos lugares. Y en vista de eso es que nuestra compañera Izaguirre fue asesinada. Entonces, realmente nosotros nos preguntamos realmente hasta cuándo en este país verdaderamente se van a afrontar los verdaderos retos que tenemos como país. Disminuir el hambre, disminuir la pobreza. Es cierto que el país está menos pobre. Eso es una mentira que el pueblo hondureño la sabe, y por eso es que el pueblo hondureño actualmente, en vista de esa conciencia que estamos tomando como pueblo, entonces es que se están haciendo las medidas de protesta que se están haciendo, que todavía no llegan a ser suficientemente grandes, pero que si seguimos en esta ruta definitivamente van a llegar a ser suficientemente grandes como para que se obligue a quienes nos gobiernan a privilegiar realmente los problemas verdaderamente grandes que tiene este país. Otros factores, doctora, aparte de todo lo que usted mencionó, la falta de políticas del gobierno para generar logística al sector salud, otros factores que han generado el surgimiento de estos brotes aquí en el país, y si maneja usted los datos estadísticos. Sí, por ejemplo, tenemos los brotes de tuberculosis que recientemente se han denunciado en la cárcel de mujeres, por ejemplo. Es importante hacer ver que en la cárcel de mujeres ni siquiera había personal médico para poder atender a las privadas de libertad que están en ese centro, más de 700, que ahí hay más de 50 niños, para ser exactos 52 niños están en esas cárceles de mujeres. Viven ahí en condiciones realmente también deplorables, que no se les ha podido dar ni siquiera tratamiento profiláctico para la tuberculosis, ya que se detectaron aproximadamente en este año 8 casos de tuberculosis en una población de más o menos 752 personas, que son las privadas de libertad en esa cárcel, donde no había médico que las atendiera, que las detectara en forma oportuna, y que indudablemente hubo un contagio de persona a persona entre las privadas de libertad. No habían áreas de aislamiento. Lo mismo ocurre en la cárcel de hombres, en donde se detectaron en este año, en lo que va de este año, llevamos 3 meses y un poco más,
se detectaron 18 casos de nuevos de tuberculosis y que obviamente las condiciones de hacinamiento también nos llevan a esto. Pero los casos de parotiditis que se están dando, que si bien es cierto, y los casos que están surgiendo en este momento de dengue, cómo realmente la falta de agua segura también hace que la gente en nuestras comunidades pobres sufra de eso, la falta de médicos, la falta de centros hospitalarios nuevos. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas cárceles se construyeron ya? ¿Cuántos batallones? ¿Cuántos tanquetas? ¿Cuánto se gasta en bombas lacrimógenas en este país? Sin embargo, la gente se sigue muriendo por falta de cosas esenciales, básicas en los centros hospitalarios. ¿Por qué los quirófanos del Hospital Escuela están cerrados en este momento? Por el descuido. Y tenemos una universidad nacional que ha sido también, que ha tomado un silencio cómplice. ¿Por qué la academia de este país no se manifiesta con respecto a este vulgar deterioro que ha tenido el país? ¿Por qué la universidad sigue callando? ¿Por qué la universidad también no dice que la falta de presupuesto es la que tiene también en el colapso al primer centro hospitalario de nuestro país? Entonces yo creo que cada uno de nosotros como hondureños debe ir tomando conciencia y protagonismo en construir un mejor país, denunciando, no guardando un silencio cómplice en cada una de las instituciones como está ocurriendo actualmente. Referente a los casos de los asesinatos de los médicos, doctora, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Si hay alguna investigación? ¿Cuál es el avance? No, que esto es común, que esto es normal en un país como el nuestro. Eso es lo que han dicho, que esto es la delincuencia común. Yo me pregunto, ¿es común que en un país esté determinado, que nuestro país esté puesto como el país más violento, y aunque ellos hayan pagado no sé cuántas a quienes para que digan lo contrario? ¿Por qué el Observatorio de la Violencia? ¿Es normal que sigamos observando la violencia? ¿Por qué no observamos realmente las causas de esa violencia y nos dirigimos a la resolución de lo que nos genera la violencia? Pero en este país tenemos que aceptar que es normal que sus hijos no puedan ir a la educación nocturna porque no hay seguridad, que es normal que sus hijos ya no puedan ir a ciertas horas a la universidad porque también es normal que los asalten, es normal que en este país violen a las mujeres, es normal y tenemos que aceptarlo como normal que a una mujer se le diga cualquier cantidad de barbaridades en el país. Yo creo que no podemos nosotros seguir aceptando como ciudadanos respuestas tan absurdas de quienes nos gobiernan, definitivamente.